Hola, ¿qué tal amigos? Hoy venimos en este corto pero sustancioso video a hablarles de la figura del contrato de mutuo y el impacto que ha tenido este dentro de la economía nacional. Cuando hacemos referencia al contrato de mutuo, estamos haciendo alusión a los créditos de consumo y los créditos bancarios que literalmente se utiliza esta figura y se ha introducido dentro de la evolución de los años. Especialmente hablamos de la Europa occidental, cuando en el siglo XVI los griegos y los judíos empezaron a hacer la utilización de esta figura del contrato de mutuo para ser implementada en sus negocios y en sus contratos jurídicos mercantiles. Esta se hace alusión que es la entrega de una cosa fungible, ya sea dinero o bienes muebles, y se perfecciona con la tradición. Cuando hablamos del contrato de mutuo nos tenemos que referir especialmente al Código Napoleónico de 1884. Allí, él perfecciona y hace las primeras definiciones del contrato de mutuo y del contrato de comodato, que más adelante se les explicará cuál es la diferencia de este. Además de que el contrato de mutuo se conoce porque en su gran mayoría es una forma gratuita, pero también cabe la posibilidad de que sea onerosa. Esta era utilizada desde los griegos. Allí los judíos también utilizaban las tasas de usura y las tasas de interés, que comúnmente se han ido estructurando y se han ido incorporando dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Y si nos vamos más atrás y en lo comparado, ya hablamos de Latinoamérica, ya sea Perú, ya sea Chile, que actualmente también maneja esta tasa, y especialmente en Europa con España, y obviamente donde son instituidos estos códigos de 1878 y de 1884 en Francia. Pero hablemos específicamente de Colombia. Hablamos de que en el Código Civil de 1886 de Andrés Bello, traído e instaurado en Colombia, está esta figura en el artículo 2221. Allí nos habla de que el contrato de mutuo es una especie de préstamo de consumo, en donde se entrega una cierta cantidad de cosas para que sean restituidas en un tiempo determinado por la misma especie o la misma cantidad. También entramos a que el contrato de mutuo se encuentra en el Código de Comercio. Allí nos habla de toda la actividad mercantil. Y aquí sí no podemos decir que es tan gratuito porque hablamos de lo oneroso. Ya entran las bancas, las financieras, las cooperativas, en donde ya estos quieren buscarle a esa obligación principal una retribución, una ganancia. Y es ahí donde se implementan las tasas de interés. Por ende, decimos que el contrato de mutuo y de préstamo ha servido para dirimir muchísimos conflictos que se han dado en el tema de contratos y las cosas mercantiles. Por ende, es la entrega de cosas fungibles, como lo especificaba anteriormente, y este tiene un perfeccionamiento, su tradición. Aquí sí se hace uso esa persona que recibe de la parte de, es un contrato real, se podría decir o definir así. Las características que han basado y que han utilizado muchísimos doctrinantes y que se ha conocido desde la academia, desde las partes jurisprudenciales y los precedentes que se han tenido, hablamos de que es un contrato principal, porque este no requiere de que haya otro para que subsista. Hablamos de que también es bilateral, porque el contrato de mutuo o de préstamo de consumo, como es conocido en España, se generan derechos y obligaciones para las partes. Además, es un contrato traslaticio de dominio, porque mediante él se transfiere la propiedad o la cosa fungible que se entrega de alguna u otra, de alguna u otra forma. Pero aquí venimos es a conversarles sobre ello. Cuando hablamos de consensual, es porque el contrato de mutuo no requiere de la entrega de la cosa para que este se dé el perfeccionamiento dentro del contrato. Ya ahí desea su utilización. También hablamos de que si es gratuito, especialmente, porque el contrato de mutuo de préstamo es de carácter simple y sin interés especialmente y primordialmente. Pero ya cuando las partes pactan, entra la figura de carácter oneroso, porque ya se busca una retribución de esa obligación principal. Cuando es de tracto sucesivo, es porque obviamente esos intereses tienen que pagarse en un tiempo determinado, pero no se pagan de una, sino lo que conocemos en los créditos de vivienda y en los créditos de estudio, que más adelante mi compañero Juan Camilo Rodríguez les contará. Además, hablamos de que es conmutativo, cuando las partes tienen ciertas obligaciones sobre la celebración de este contrato.
Las dos clasificaciones que se han utilizado, para no extenderme tanto y que ustedes ya han venido conociendo y han venido estructurando, estudiando y analizando, es que la primera, el contrato de mutuo en una sociedad. Cuando hablamos en el tema mercantil, también caben en las figuras y en las sociedades mercantiles. Obviamente, cuando una empresa o una compañía le hace entrega de mutuo, ya sea de la cosa fungible o de la entidad de unidades o de cierta cantidad de dinero a otra, para que haga uso y disposición de lo que entrega. Por ende, este obtiene el nombre de mutuario, la empresa o la sociedad que recibe. Pero por otro lado también tenemos la segunda clasificación, que es el contrato de mutuo como garantía de hipoteca. ¿Por qué garantía de hipoteca? Porque en muchas ocasiones para hacer este contrato de mutuo se exige que haya algo que respalde, porque es una figura eficaz, instantánea y garantista. Entonces exige que haya algo que respalde ese préstamo, esa obligación principal. Es ahí donde entramos a las hipotecas de las casas, de los vehículos, de cierto terreno. Inclusive se mueve mucho en la parte financiera como figuras que trascienden al respaldo con lo que se tiene, el patrimonio. Es por ende que esa figura del contrato de mutuo son utilizadas dentro de la economía de países debido a su trazabilidad y su forma de obligarse. Es ahí donde la enunciación de estudios que se han celebrado los contratos de mutuo han tenido trascendencia. Y ahí es la diferencia de muchos de los contratos que tienden a confundirse con el comodato. Pero aquí venimos a hablarles de qué importancia ha tenido esta figura dentro del territorio nacional, especialmente en Colombia. Hablamos siglo XXI, esa evolución que ha tenido la tecnología, los estudios y obviamente la evolución de empresa y la creación que ha generado mucho más progreso y actividad económica al país. Por ende, Juancho, contémosles a nuestros compañeros cómo ha sido esta implementación y qué impacto económico ha tenido esto dentro de Colombia y cómo esta figura ha resultado eficaz de una u otra forma para los países. Muchas gracias, Sebastián. Como usted bien lo ha dicho, vamos a tocar unos aspectos muy relevantes en lo relacionado al contrato de mutuo que ha, pues la verdad, aportado bastante a la economía colombiana, tanto en el crecimiento de oportunidades como en el sistema económico y monetario. Como usted lo decía inicialmente, encontramos factores muy importantes donde el contrato de mutuo ha contribuido tanto a la sociedad como al sistema económico. Vamos a hablar principalmente de aquellos créditos que han sido relacionados con vivienda, educación y emprendimiento. En lo relacionado a la vivienda, en un informe estadístico por el DANE, se estableció que se han realizado en los últimos años bastantes créditos con la solicitud para obtener una vivienda digna. Encontramos entonces que teníamos características específicas del contrato de mutuo, como lo son las partes, una que se compromete a entregar el dinero, que es la cosa fungible sometida a consumo, y otra persona que se compromete a recibir ese dinero para sustituirlo y de esta manera devolverlo con un interés. En este caso, siempre nos vamos a ver inmersos en la figura del mutuo en el ámbito comercial, ya que acá encontramos el carácter oneroso de esta figura. Sí es cierto, bastantes personas que han querido o han soñado con una casa digna para su familia han buscado la manera de obtener ese dinero, pero no siempre se alcanza a tener en su totalidad. Es allí donde esta figura de mutuo tiene este ámbito social o característica social que lo reconoce, como es el hecho de que aquellas personas que están a punto de obtener su vivienda requieran de un pequeño préstamo para poder obtenerla y que sucesivamente, de una manera solidaria, se pueda ir pagando ese respectivo dinero. También encontramos un aspecto muy relevante para la economía y también para el tema de la educación. Relevante en temas de economía debido a que aquellas personas que pueden acceder a estudios profesionales pueden acceder a cargos importantes e incluso crear empresa que va a contribuir de cierta manera al ámbito nacional, internacional y local. Encontramos como una figura principal y fuente creadora de estos créditos educativos, como lo sería ICETEX. ICETEX actualmente es la institución encargada de la creación de contratos de mutuo para financiar estos estudios profesionales. Si es cierto,
como son préstamos que ordinariamente los vemos, que son del día a día, no podemos percibir la figura de mutuo como lo estamos resaltando en el día de hoy. Si es cierto, entonces se estipula un dinero a un plazo en específico para el respectivo pago, donde el estudiante o la persona que se encarga del pago, a través de un tracto sucesivo y adicionalmente del pago de interés, va a ir supliendo esa deuda que a posterior va a ser recuperada con el trabajo o con la profesión a la cual usted ha escogido. Finalmente, encontramos la diferencia de el préstamo en el carácter de los pequeños empresarios. Si es cierto, hay bastantes empresarios que tienen muchísimas ideas que deben ser explotadas, pero no cuentan con el recurso pecuniario para hacerlo. Es allí donde a través de los bancos, las cooperativas y demás entidades podemos acceder a ciertos recursos para impulsar ese tipo de iniciativa o proyecto y de esta manera ser explotado, sea local, regional o internacionalmente. Es ahí donde vemos el verdadero aporte del contrato de mutuo a la economía. Si no fuera por este tipo de préstamos, bastantes empresarios estarían estancados ahí hasta intentar conseguir un pequeño dinero para comprar o un horno, si es en el caso de la panadería, comprar un vehículo para distribución de víveres y demás eventos en ese caso. Como aspecto relevante de este contrato de mutuo, tenemos que ser muy exactos en la diferencia del contrato de comodato. Si es cierto, el contrato de comodato como característica principal se debe a que es el mismo bien el que se debe devolver. No se puede devolver otro diferente al recientemente estipulado o pactado, cosa que no lo tiene el contrato de mutuo. El contrato de mutuo hablamos de bienes fungibles que están sometidos al consumo y que pueden ser reemplazados por la misma calidad o especie. El contrato de comodato es de un carácter gratuito, este no tiene intereses. Lo único que se debe asegurar es que el bien que se recibe debe entregarse en las mismas condiciones. Y en caso de que si es un vehículo, se desgasten los neumáticos, el consumo de gasolina, consumo de aceite, se deberá reponer, por lo que así fue como se recibió. En el contrato de mutuo, entonces no tenemos esa perspectiva, ya que se gasta el dinero, se gasta la gasolina o los alimentos según sea el objeto contractual, y estos podrán ser restituidos en la misma especie y condición. De acuerdo a esto, entonces, le otorgo la palabra a Sebastián para que nos dé unas conclusiones de paso y de esta manera dar por entendido el contrato de mutuo como una figura bastante importante para los colombianos inicialmente y para el territorio en general. Así es, Juan. Pues efectivamente, como tú lo dices, esto ha tenido un impacto importante dentro de la economía nacional. El contrato mutuo ha sido una figura que ha sido un pilar fundamental e importantísimo para las partes, especialmente lo que tú decías, en la construcción de la economía colombiana. Teniendo en cuenta que el resultado de las operaciones mercantiles se efectúan de una u otra forma en los establecimientos de comercio y personas naturales que también ejercen esta figura en sus contratos y convenios y obligaciones. Por ende, debido al mundo de los negocios siempre existen diversas formas de contratar y diversas formas de pago, pero este contrato de mutuo ha servido para impulsar, para sacar adelante la economía nacional, para sacar adelante ese estancamiento en vía de desarrollo que de una u otra forma se considera el país colombiano, para sacar y generar economía, generar empresa y además generar oportunidades. Y eso es lo que efectivamente se ha visto con esta figura del contrato de mutuo, que ha sido muy utilizada. En el 2017 hablamos de 677.000 contratos que se habían hecho para educación. En el 2018 ya habían subido y así efectivamente se han hecho y se han generado para generar progreso, para generar país y obviamente para que esta figura sea consolidada como una de las primordiales dentro de los contratos en Colombia. Pues amigos, espero que este video y gracias a Juancho también les haya servido de muchísimo avance para esos vacíos que tenían frente a la figura del contrato de mutuo. Especialmente a Juancho agradecerle por todo lo que hemos venido aquí a explicarles y decirles gracias por la atención que nos han dispensado y si les gustó este video, denos el like. Gracias.